Luego de este texto va a venir la parte de referencias. Luego las referencias, una lista de pie de páginas, aquella información adicional que se quiera complementar a ciertos contextos que se han mencionado durante el texto. Y luego van a venir la lista de todas las tablas, las listas de las figuras y las listas de los apéndices u anexos que van a ser siempre el final generalmente de aquellas redacciones que van a seguir las normas APA. Aquí les voy a presentar algunos tipos de variaciones en la colocación de estos ítems que deberían conformar todos los artículos científicos, ¿ya? Y que vamos a ver según el tipo de publicación científica que haya. Entonces, en este caso que estoy proyectando aquí, primero es un reporte de, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que tiene las siglas de FAO. Entonces, los reportes, como ya les he mencionado, las portadas suelen tener este tipo de una visualización más gráfica, ¿no? En el sentido, y que ya escapa de lo que normalmente te diría las normas APA, que en las normas APA te dice que solo debe haber el título completo, el título corto, el número de la página, los autores, las afiliaciones y las notas del autor, ¿no? En cambio, ya en este caso, que es un reporte de consultoría, ¿no? Probablemente está más relacionado con aspectos visuales, que sea llamativo, porque este tipo de informe generalmente no es necesariamente para profesionales súper técnicos, sino buscan que ser un poco más inclusivos, un poco más abiertos al público, entonces tienen estas características que son más gráficos, ¿no? Después, por ejemplo, de la portada vamos a tener siempre las informaciones de la publicación en sí, el título como tal, que suele venir ya, en el cual va el título, la organización y el año de la publicación en la que se encuentra. Y de ahí tenemos, por ejemplo, que va a seguir, a diferencia de lo que serían las normas APA normalmente, porque este es un reporte abierto, que no siguen las normas APA, va a seguir de primero el índice, ¿no? Que en el índice vamos a encontrar cada uno de los capítulos en los cuales se ha dividido este reporte por un completo, ¿ya? Y generalmente en estos reportes, que suelen ser grandes, suelen ser, en este caso, por ejemplo, tiene 212 páginas, incluyendo anexos, ¿no? Aquí el texto, el cuerpo del texto de los manuscritos se suele subdividir por capítulos, por secciones, diferentes terminologías de llamar a lo mismo, que es como para condensar toda la información en un bloque y que el lector tenga más fácil conseguir llegar a cierta ubicación u otra, ¿no? Recordando que siempre estos índices, esta lista de índices, van a tener una forma de indexación, quiere decir que nos refieren a partes específicas del autor, entonces es solo uno dar clic en una de estas partes y nos va a llevar a los diferentes capítulos, ¿no? Que hayan en el trabajo. Entonces, por ejemplo, en este caso es un reporte que ha sido estructurado en 4 capítulos diferentes, todo lo que sería la parte de texto, siendo que un primer capítulo corresponde a la introducción general, que vamos a hablar también más adelante un poco en qué consiste esta introducción. Luego ya el cuerpo del texto en sí, que este reporte hay que verlo como si fuera una recopilación de información muy grande, ¿ya? Entonces generalmente no es que se ha hecho un experimento específico, ¿no? Sino que consiste en diferentes fuentes de información, a veces se trabaja con entrevistas, a veces se trabaja con cuestionarios, a veces simplemente se hace la recopilación de información tipo metaanálisis, diferentes tipos de metodologías que hay, ¿no? Y en este caso, las subdivisiones del texto no van, por ejemplo, la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, significa que este capítulo va a hablar con el eje principal en este tema, que es el título. Luego el capítulo 3, que va a ser, por ejemplo, factores principales que influyen en las tendencias recientes en materia de seguridad y alimentación y nutrición. Entonces estamos viendo que comienza de lo general y se va yendo a lo específico, ¿no? Entonces, capítulo 2, algo general, la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo. Luego en el capítulo 3 ya tenemos algo muy específico sobre esa seguridad alimentaria. Vienen a ser los factores que influyen en la seguridad alimentaria. Entonces, nos estamos yendo cada vez más específicos. Y el capítulo 4, finalmente, es
¿Qué debemos hacer para transformar los sistemas alimentarios en áreas de la seguridad alimentaria, una nutrición mejorada y dietas accesibles y saludables para todos? ¿Ya? Entonces, probablemente este último capítulo estaba más relacionado con el objetivo del trabajo, ¿no? Que probablemente el objetivo de este trabajo fue dar recomendaciones sobre cómo transformar sistemas alimentarios a nivel mundial en aras de mantener, garantizar la seguridad alimentaria, y estamos viendo cómo es que estructura sus textos, ¿no? Entonces, siempre recordando que vamos a comenzar con lo más general y nuestra última información ya va a ser lo más específico que nos referamos en el texto, ¿no? Y luego de eso, por ejemplo, va a tener también la conclusión al final del cuerpo del texto y al final la lista de anexos, ¿ya? Esto para presentar un caso. El caso de las tesis, de las disertaciones, sean de maestría, sean de doctorado, ya generalmente las portadas como esta de la Universidad Nacional Autónoma de México son más sencillas a nivel gráfico, ¿no? Contienen el título, la información del autor, probablemente a qué se refiere, si es una maestría, si es un doctorado y la fecha, ¿no? Generalmente después va a seguir con recomendaciones que sean según las revistas, algunos comienzan con agradecimientos, por ejemplo, ¿no? Ya luego va a venir la página del índice general, como se ve aquí. Ya, estos índices generales, si lo comparamos, van a ser más simples en esa estructura, más formales en el sentido de evitar muchos colores, muchos gráficos, muchas figuras como para decoración. Generalmente esto varía dependiendo de la publicación. Y luego del índice, por ejemplo, vamos a tener aquí el resumen, ¿no? Ya comienza con el resumen de la tesis. En el caso de las tesis también puede pasar lo mismo que vimos en el reporte. Muchas veces las tesis, particularmente el doctorado, pueden ser mucha información, muchos experimentos en uno solo, y que es muy difícil retratarlo como que en un solo bloque. Entonces es por eso que se recomienda en este tipo de trabajos también trabajar con bloques, trabajar con sección 1, sección 2, sección 3, y ir viendo cómo se puede distribuir el trabajo. Si es en el caso que se ha hecho diferentes experimentos, ya, entonces podemos poner experimento 1, experimento 2, experimento 3, experimento 4, y con la tendencia de que esto sea consecutivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, que el experimento 1 sea lo que se hizo primero y que el experimento 4 sea el último, que fue consecuencia de todos los anteriores, ¿ya? Y esto es muy, muy importante en estos trabajos muy extensos, porque si no, no hay otra forma de entenderlos, ¿ya? Porque si es un trabajo en el que tú estás trabajando recopilando 10, 20 variables diferentes, en diferentes años, y has hecho diferentes tipos de análisis en cada una de estas comparaciones, el lector difícilmente lo va a entender si es que no se lo esquematizas en secciones, en capítulos, por ejemplo, que es lo que se suele hacer, ¿no? Y luego ya del resumen, ya es que comienzan estamos siguiendo aquí una estructura APA tradicional, en este particular caso, esta tesis de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, portada, resumen, y luego pasamos a la introducción, ¿ya? Entonces, aquí la introducción va y luego ya debería constituir el cuerpo del documento, ¿no? Que aquí ya viene el cuerpo del documento, y como les mencioné, por ejemplo, aquí también está estructurada en capítulos, ¿no? Capítulo 1, tal. En muchos casos, por ejemplo, las tesis suelen tener marcos teóricos, ¿ya? Que se refiere a recopilación de información no necesariamente relacionada con lo que uno hizo en el experimento, digamos así, o en la recopilación propia, sino recopilación que ya es de información que ya venía siendo más general, digamos así. Y en este caso, como vemos, podemos trabajarlo en el sentido de, podemos colocar el primer capítulo como marco teórico, ¿ya? Y ya en el caso que se haya hecho experimento, que se haya hecho encuestas, que se haya hecho algún tipo de actividad científica, por ejemplo, ya se puede colocar como capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Son diferentes variaciones que tenemos. Ahora, para el caso de artículos de revisión, por ejemplo, este es un artículo en inglés que se refiere a evaluación de vacunas contra el coronavirus 2019, ¿no? Entonces, esto ya está en el formato de la revista. Generalmente, quien edita este formato para colocar el documento en este formato, como lo vemos,
con el nombre de la revista en tal lugar, el logo de la editorial, el logo de la revista del otro lado, es la propia revista, ¿no? Generalmente cuando uno envía el documento para ser calificado, uno envía el documento en una versión simple de Word, ya el Word que todos lo conocemos, y más ni más, no hay necesidad de colocar el documento en esta versión ya más estructurada, sino que es algo que las propias revistas lo van a hacer. Entonces aquí ya vemos una estructura más simple, vamos a tener el nombre del documento aquí, los autores, la afiliación y el abstract que viene a ser el resumen, ¿ya? El equivalente al resumen. Y aquí a un lado del abstract vamos a tener las palabras clave, o nombre en inglés que es keyword, ¿ya? Que suelen ser, por ejemplo, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras clave, ¿ya? Que vamos a ver que estas palabras clave ayudan a ubicar los documentos más fácilmente. Entonces, por ejemplo, si es que alguien quisiera buscar información sobre vacunas del coronavirus 2019, para que consiga llegar a esta información en los buscadores, es porque las palabras que ha digitado para buscarlo o están incluidas en las palabras clave o están incluidas en el título, ¿ya? Esas van a ser las primeras frases que los buscadores identifican para darte. Es por eso que algunos artículos, algunos estudios nos salen primero que otros, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ver con la fecha de publicación en muchos casos, sino tiene que ver más con qué tan relacionadas están las palabras clave y el título con aquello que nosotros digitamos. Entonces es por eso que es relevante si es que queremos que nuestro lector identifique nuestros trabajos fácilmente en los buscadores, es tener consideraciones en el título y en las palabras clave. Luego ya va a venir después del abstract la introducción, ¿ya? La introducción en sí, generalmente los artículos de revisión funcionan como una monografía, básicamente, ¿ya? Entonces aquí vamos a encontrar que, por ejemplo, después de la introducción, lo que sigue es un marco teórico, ¿ya? Entonces tenemos la introducción y lo que sigue es que los autores nos mencionan sobre variantes del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y hay diferentes subtemas de cada uno de estos, pero nunca vamos a llegar aquí a una discusión, a unos resultados, probablemente a un material y métodos, porque está en un formato que es un formato de revisión, un formato de monográfico en los que el autor lo que hace es recopilar toda la información y tratar los temas más novedosos, puntuales, intentando resolver estas cuestiones, ¿ya? Una cosa que no está en las normas APA, pero sí es algo que podemos ver en los artículos científicos ya publicados y en buenas revistas, es que tienen una especie de resumen gráfico, ¿ya? Así como tenemos el resumen, que es el abstract que está aquí adelante, que tiene que ver con la presentación súper breve de tu trabajo, que va a incluir cuál es el problema, va a incluir cuál es el objetivo de este trabajo, va a incluir cuáles son los principales resultados y las conclusiones, ¿no? Entonces, esas 4 cosas debería tener todo abstract o todo resumen. Algunos artículos también van a incluir un resumen gráfico, ¿ya? Que lo que busca es mostrar al lector qué es lo que se ha hecho. Por ejemplo, puedes describir cuál fue la metodología de manera gráfica, ¿no? En qué periodo, de qué periodo a qué periodo se hizo, qué técnicas se hizo, para aclarar precisamente de una forma más didáctica. Entonces, sí es algo que está, digamos así, en la moda o que se puede hacer, y hay aplicaciones para crear este tipo de diseños, ¿no? Si es que uno trabaja, yo estoy trabajando con una técnica de colectar muestras de microbiológicas en, no sé, en camales, por ejemplo, ¿no? Entonces yo puedo hacer mi diseño aquí de lo que sería un camal, mi diseño de lo que sería una de las carnes de la que voy a muestrear, mi diseño de cómo sería una persona muestreando estas carnes, por ejemplo. Y hay aplicaciones como BioRender, que se menciona acá, que es esta aplicación biorender.com, que es una aplicación gratuita y que básicamente ya tiene modelos previos, ¿no? Como que ya pequeñas figuras de cada cosita que tú vayas a necesitar para crear tu resumen gráfico, ¿no? Entonces, si uno necesita figuras de libros, si uno necesita figuras de ADN, si uno necesita figuras de tal, BioRender los tiene, funciona como un canvas, digamos así, una mezcla de un canvas, pero es más enfocado
a publicaciones científicas, ¿no? Entonces tiene una estructura, el formato, el tipo de colores que usa, suelen ser colores más sobrios, no muy exagerados, no muy llamativos para mantenerlo el documento dentro de una margen científica. Entonces es una aplicación que se puede usar, ¿no? Que pueden aprender a usar si es que tienen la intención de crear un resumen gráfico de su trabajo, ¿no? Y bueno, ahí continúo en diferentes secciones e igual debería terminar, como siempre, en las conclusiones, que las conclusiones son generalmente los últimos párrafos del trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el último ítem es conclusiones y perspectivas futuras, ¿ya? Entonces, en el caso de revisiones, generalmente como en las revisiones se recopila tanta información de diferentes temas, entonces uno puede crear una visión más global y a largo plazo de qué es lo que está faltando en este tema. Entonces, generalmente en las revisiones, los trabajos de revisiones, siempre se habla de perspectivas a futuro, qué investigaciones deberían hacerse, qué está faltando, dónde está habiendo mayores dificultades. Una buena revisión debería contener esa información. Eso es lo que lo diferencia principalmente de lo que sería una monografía del colegio, por ejemplo, una monografía de la universidad, en lo que simplemente se busca información, se presenta y ya. Pero en el caso de una revisión, se busca la información, se presenta, se contrasta, se compara y se observan los vacíos que hay científicos y se presenta al final, ¿no? Siempre todos los trabajos deben terminar con una conclusión y perspectiva futuras. Ahí los artículos pueden cambiar en el formato, va a depender de la revista, ¿no? Este es un otro formato para una revista del área médica, que es The Lancet, ¿ya? Y este es un artículo sobre, también de revisión, referido al caso del VIH, por ejemplo, la cura y cómo llegar hacia la cura, ¿no? Entonces, el título ya es llamativo, ¿no? El caso del VIH y cómo llegamos hacia una cura contra esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Entonces ya vemos aquí, tiene un resumen que está en esta porción. Es bien corto el resumen, en verdad, ¿ya? Entonces probablemente aquí tuvo un límite de 200 palabras, de 200 caracteres por lo menos, ¿no? Porque es de los más cortos. Vamos a ver que algunos resúmenes sí son más largos, ¿ya? Aquí otro artículo científico que ya está siguiendo las normas, que está más relacionado con las normas APAS, ¿no? En el mismo estilo prácticamente. Y igual vamos a tener el mismo resumen, introducción y lo que continúa, ¿ya? Ahora eso era para mostrarles simplemente cómo se puede presentar en algunos casos. Hay, por ejemplo, sí, recordando ahora, casos en los que no seguimos la metodología tradicional de un artículo, por ejemplo, que es resumen, como vemos aquí, el resumen que tenemos aquí, la introducción que viene, que es donde presentamos el problema, cuál es nuestro problema, cuál es el objetivo de nuestro trabajo y por qué es importante nuestro trabajo. Y luego vendría materiales y métodos, ¿no? Material y métodos, que aquí en este caso lo han denominado solo métodos, por ejemplo. Generalmente después de esto, lo que debería seguir es resultados y discusión por separado. Es lo que se recomienda. Pero hay casos en los que los resultados son tan pocos, son tan cortos, ¿ya? Que amerita el hecho de combinar resultados y discusión. Es algo que vamos a ver también más adelante, que generalmente no se debería hacer, pero si es que los resultados son muy pocos, son limitados en cantidad y en tamaño, digamos así, hay la opción de mezclarlo con discusión. Esto queda a criterio de la editora, a criterio de la revista, a criterio de quien acepte la publicación, porque es una manera más práctica de presentar la información, ya que muchas veces hay ciertas cosas siempre de resultados que se van a hacer necesarias en la discusión, ¿ya? Y lo que se intenta evitar en estos casos es que no se duplique la información, siendo que todo es tan corto, entonces se podría juntar. Entonces, en la clase pasada nos quedamos aquí en la parte del resumen. Entonces, ya habíamos visto qué es lo que se buscaba en un buen resumen, ¿ya? Acuérdense que el resumen debe ser un párrafo único, debe contener una introducción, el objetivo del trabajo,
los resultados y la discusión general de los resultados y la conclusión final del trabajo, porque que es importante, ¿no? Ahí, después de ese resumen, lo que va a seguir son las palabras claves del trabajo. Ya, generalmente es en una línea inferior al resumen, una vez que se termina el punto final, en una línea aparte, va la frase palabras clave, 2 puntos, ¿ya? Y ahí se colocan un listado de palabras que consideramos esenciales para la indexación del documento. Ya estas palabras claves ayudan en la indexación. Pueden ser más o menos de 3 a 7 palabras. Se recomienda que no sean muchos, porque generalmente no va a ayudar en la indexación, ya que vamos a estar buscando, si son muchas palabras, vamos a buscar palabras muy rebuscadas que no tienen nada que ver con nuestro trabajo. Y eso no va a ayudar en la indexación. Entonces, la idea es que sea, si es que hay solo 3 palabras que son relevantes, solo 3 palabras. Si es que hay más palabras que sean relevantes, se pueden incluir más, generalmente hasta 7. Nuevamente recalco que no repetir palabras del título, soy muy repetitivo en eso porque es uno de los principales errores que hay en casi todas las publicaciones de cualquier tipo, ¿ya? Es una de las cosas más comunes que siempre corrijo, que no hay necesidad, y si uno va a artículos de revistas muy buenas, de alto factor de impacto, en inglés, internacionales, este tipo de cosas no pasan generalmente, ¿ya? Entonces, son cosas que todavía hay que ir erradicando aquí, porque no vale la pena repetir palabras del título porque cumplen la misma función, como les he comentado. Ambas sirven para indexar, entonces no hay necesidad de repetir. Evitar palabras muy genéricas, porque palabras muy genéricas no nos van a llevar al trabajo, ¿ya? Y lo que sí deberíamos facilitar más bien es palabras que resalten aquellos aspectos novedosos, diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este trabajo que hemos hablado de cura, por ejemplo, para una enfermedad, entonces, si estamos hablando de cura, es una palabra que llama la atención, es una palabra que probablemente es mucho más resaltante que tratamiento, ¿no? Que tratamiento no implica que la enfermedad desaparezca, sino puede mantenerse. Entonces, ese tipo de palabras novedosas, por ejemplo, pueden llamar la atención de la investigación, pueden hacer que sea identificada más fácilmente, ¿ya? Ahora, referente a las normas APAS para estas palabras, cómo se deberían colocar, normalmente se colocan en cursiva, según normas APA, ¿no? Después de la frase palabras claves, hay una sangría mínimo con respecto al margen izquierdo del trabajo, que va a ser de 0,27 centímetros. Está separada por comas, ¿ya? Cada una de las palabras va a estar separada por comas, no por punto y coma, no por puntos, sino por comas. Y al final de la última palabra no se recomienda usar punto final, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen aquí, podemos ver un resumen, ¿ya? El resumen de un trabajo. Es un resumen de una tesis, si no me equivoco. Entonces, el presente trabajo tiene por objetivo el análisis y estudio del diseño e implementación de un régimen que grava a los servicios digitales. Ya grava, estamos hablando de impuestos. Con impuesto al valor agregado, entendiendo esto como una medida unilateral adoptada por Chile, en el caso del gobierno de Chile, en sintonía con el resto de la región. Y las recomendaciones de la OCDE ante el avance y desarrollo de la economía digital. Asimismo, este ensayo pretende estudiar los diferentes mecanismos de retención y aplicables a los tributos de los servicios digitales. Entonces, hasta aquí vemos que está el resumen entendible, pero este es al final del resumen y vemos que no hay palabras clave, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este es un pequeño detalle que debería corregirse, debería ser obligatorio siempre de incluir palabras clave al final del resumen, ¿no? Va en la última línea. ¿Y cómo es que entendemos qué palabras podríamos colocar como palabras clave? ¿No? Habría que, perdón, habría que ver de qué está tratando el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué sugerencias de palabras clave podemos tener? Va a depender del título, como en este caso no está presente. Entonces vamos a ver qué es lo esencial del trabajo. Ese trabajo se refiere a servicios digitales, cómo grabar con un impuesto al valor agregado a estos servicios digitales, en el marco de recomendaciones de la Organización de Comercio, ¿no? De la OCDE.
Entonces, ya ahí tenemos nuestras palabras clave, ¿no? Simplemente resumiendo el trabajo. Entonces, tenemos que servicios digitales es algo clave. Si es que no es la palabra servicios digitales, podría ser digitalización, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tributos, tributación, impuestos, son palabras que también son necesarias para entender el trabajo, para que se entienda, ¿no? Tributos, tributación, gravamen, ¿no? Entonces, en este sentido les digo que no hay necesidad de repetir en el título. Si es que en el título estaba la frase impuestos, uno puede incluir aquí tributos, gravámenes, tributación, otras palabras que están relacionadas, pero que no son la misma palabra que la que está en el título. Entonces, no hay ninguna necesidad de repetirlo. Igual para el tema de economía digital, que es de lo más importante que está en este resumen, y bueno, podría ser la OCDE, ¿no? Son ejemplos de palabras clave. Aquí otro título, la mejora del sistema de información contable mediante la integración de las tecnologías emergentes. ¿Ya? Vamos a las palabras claves. Palabras claves, 2 puntos, sistema de información contable, ya está en el título, no hay ninguna necesidad de colocar esto, por ejemplo, sistema de información contable, ya está en el título, ¿para qué? Tecnologías emergentes, ya está en el título, ¿para qué? Y aparentemente inteligencia artificial, el trabajo tiene que ver con inteligencia artificial no está en el título, entonces sí podría ir, ¿no? Entonces sí podría ir, por ejemplo. Ahí en este otro, por ejemplo, aquí, la calidad de vida compleja, referente organizacional para la política de seguridad social venezolana. ¿Ya? Palabras clave, calidad de vida aquí, calidad de vida aquí. No tiene sentido colocar lo mismo, ¿no? Seguridad social, lo mismo. Organizacionales y organizaciones son diferentes, ¿ya? Inclusive aquí hay un error que hay una O de más en la palabra. Suele pasar, hay errores pequeños que pasan y llegan a la publicación inclusive. Pero si bien son palabras parecidas, organizacional y organizaciones son diferentes. Entonces, en ese sentido, sí contribuyen a la indexación del documento, porque si es que alguien me escribe organizaciones, va a encontrar mi documento, si es que alguien me escribe organizacional, también lo va a encontrar, ¿no? Y legislación laboral, por ejemplo, sí es una palabra que vale la pena, ¿no? Entonces, no hay necesidad de forzar a incluir palabras clave si es que ya están en el título, ¿no? En este caso, tienes 2 válidas, podríamos agregar por ahí una más y ya estaría bien, no hay necesidad de forzar aquello que no. En este caso igual. Y aquí, por ejemplo, una recomendación que es algo, no es de norma ZAPA, pero sí es algo que uno ve generalmente en las publicaciones científicas, en artículos, en libros, es que te limitan el uso de palabras clave compuestas, ¿ya? Entonces, en este caso, sistemas de información contable, son 4 palabras. Generalmente las palabras clave te sugieren que sea uno, o si es que es una palabra compuesta, que sugieren que sean 2, ¿no? Caso excepcional, una que sea 3 por ahí, por ejemplo, pero sí intentar que sean lo más corta posible estas palabras. Ahí les hablé un poco del resumen gráfico o del graphical abstract, que es algo que puede acompañar, ya generalmente esto cuando va en un artículo iría inmediatamente después del resumen escrito, del abstract normal, ¿ya? Y aquí en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una publicación que realizamos con el grupo de trabajo en el cual estoy, en el que es un gráfico súper simple, ya, que no requiere, no necesito ni de video render, ni de Canvas, ni de nada, es algo que se puede hacer en el Word, inclusive normalmente, en el Office normalmente, y era para describir cómo es que fue el experimento, ¿no? Este es un caso de un experimento, entonces hay una línea de tiempo aquí, ¿ya? En la cual se habla el qué se hizo el día 1 del trabajo, qué se hizo el día 28, qué se hizo 21 días después de este día, por ejemplo, ¿ya? Se menciona cuáles son los grupos experimentales, son estos 6 grupos que se menciona cuál es el N, se menciona qué colectas se hizo de información, qué colectas biológicas se hicieron, por ejemplo. Entonces, es una forma muy visual de entender en qué consiste el experimento. Ya, este es un experimento de vacunas que se vacunaba el día 0
y 28 días después los animales sufrían un reto, por ejemplo, experimental con aquel patógeno del cual se les vacunó. Entonces, mediante un graphical abstract te permite entender más fácil esto, ya, porque muchas veces es claro el tema para quien lo hizo, pero no necesariamente lo es para quien lo va a leer, y el resumen gráfico es una forma de ejemplificar esto, ¿no? Y ese tipo de resúmenes gráficos, si es que no existe la opción de incluirlo en la revista porque no hay ese ítem, porque no lo contemplan, muchas veces pueden ser contemplados en la parte de material y métodos, ¿ya? Entonces, mientras uno describe qué se hizo en el trabajo, qué grupo se tuvo, qué animales, qué, etcétera, uno puede colocar una figura como parte de esta ayuda para poder entender mejor el trabajo, ¿no? Entonces aquí de nuevo otro graphical abstract, que es el gráfico del trabajo que vimos, del tema de las vacunas eh, del coronavirus 2019. Entonces aquí nos menciona cómo es que se hace el diagnóstico, cómo es que se hace el diagnóstico contra esta enfermedad y qué técnicas hay disponibles para evaluar qué tan protegida está una enfermedad, qué tan protegida está una persona contra esta enfermedad, ¿no? Entonces, este trabajo básicamente se trataba de eso, de técnicas de cómo evaluar si una persona está protegida o no. Entonces, en las figuras te menciona diferentes técnicas, por ejemplo, por las cuales se puede medir esto y que esta información está contenida, expandida aquí en el texto del documento, ¿no? Entonces, el gráfica abstract te ayuda a tener esa percepción. Y ahora sí podemos pasar a la introducción del trabajo per se. Ya todos los trabajos van a tener introducción, independientemente si es un reporte, independientemente si es una tesis, un artículo original o un artículo de revisión. La introducción es necesaria porque tienen que entender mucho que quien hace la investigación probablemente va a saber muchísimo del tema del derecho y al revés, entonces le va a ser fácil entender el cuerpo del texto sin una introducción previa. Pero el lector no tuvo todo este tiempo de recopilar la información como uno lo tuvo, de escribirla y tal. Entonces siempre va a necesitar que el autor le transmita de alguna forma, en una manera introductoria, por qué es que este problema es importante, por qué es que este trabajo es importante, ¿ya? Cuál es el contexto histórico, cuáles son los antecedentes, ¿no? ¿Qué es lo que se ha hecho previamente? Entonces, si uno va a colocar una introducción, se tiene que resaltar eso. ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que mi trabajo está contribuyendo que no había antes en la ciencia, que no había antes en el sector académico, y con mi trabajo estoy colocando, digamos así, una primera piedra en pos de conseguir avanzar en el conocimiento en esta área, por ejemplo? Entonces, eso es lo esencial de una introducción. Y las introducciones deberían ser cortas, ¿ya? Hay modelos que trabajan, por ejemplo, con 3 párrafos, lo cual es una exageración probablemente, pero vamos a intentar entender en qué consiste este modelo de 3 párrafos, por ejemplo. Entonces, considera 3 partes esenciales en una introducción. Primero, los antecedentes históricos, que vemos aquí. Entonces, en estos antecedentes históricos es todo lo que se sepa de modo condensado sobre el problema que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de crisis inflacionarias, ¿ya? Lo primero que deberíamos hablar es qué es una inflación, en qué consiste este proceso, ¿ya? Luego vamos a hablar cuáles han sido las crisis inflacionarias, por ejemplo, que ha habido en el mundo hasta el momento. Luego vamos a tener eso y debería ir en un párrafo, condensado en un párrafo, ¿ya? Un párrafo que puede contener 3, 5 oraciones, dependiendo de lo que sea necesario. Luego un segundo párrafo en el que vaya la importancia del problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de las crisis inflacionarias, por ejemplo, a nivel de la economía, del bolsillo, de la persona de a pie, por ejemplo, ¿no? Del ciudadano de a pie? ¿Cuál es el impacto? ¿Este impacto es severo? ¿No? Ese tipo de cosas que me justificarían, oye, ¿por qué quiero estudiar este tema
de crisis inflacionarias, ¿por qué es relevante, no? ¿Para qué le va a servir al mundo que yo escriba 60 páginas, 10 páginas, 20 páginas sobre este tema? ¿Ya? Y luego, en un otro párrafo debería ir, en teoría, el objetivo del trabajo. Entonces, estos 3 elementos sí o sí deberían estar en toda buena introducción. ¿Ya? Entonces, presentando todos los referentes históricos, la base, el marco teórico mínimo y indispensable para entender el trabajo. Luego, entender dentro de este marco teórico qué problemática hay, ¿no? Que yo voy a abordar en mi trabajo. Entonces, siempre bien relacionado a lo que yo voy a abordar. Entonces, si es que, por ejemplo, en el tema de crisis inflacionaria, lo que yo voy a hablar es de la última crisis inflacionaria actual, ¿no? Entonces, a lo largo de la redacción, ir pasando tal vez de crisis anteriores hasta la crisis actual que se está viviendo. ¿Ya? Entonces siempre hay que llevar la información hacia el problema que estamos teniendo. Y el objetivo del trabajo es el último párrafo. ¿Ya? Entonces siempre termina la introducción y la introducción termina, por lo tanto, el objetivo de este trabajo es, por lo expuesto, las metas en la siguiente investigación fueron, por lo tanto, se planteó la siguiente hipótesis. Suele tener ese tipo de redacción, el último párrafo de la introducción. ¿Ya? Ahora, esto no significa que la introducción solo va a tener 3 párrafos siempre, no. ¿Ya? Uno puede hacer varios párrafos de antecedentes históricos, varios párrafos de importancia del problema y un par de párrafos de objetivo del trabajo. Entonces, puede ser una introducción que puede variar de una hoja, 2 hojas, 3 hojas, va a depender un poco de qué tantos temas vamos a abordar en nuestra investigación. Generalmente una introducción de un tema más largo probablemente va a ser un poquito más extensa, pero la idea es que la introducción no sea un marco teórico. ¿Ya? Entonces en la introducción uno no va a poner toda la información, por ejemplo, si es que yo voy a hablar de crisis inflacionaria, yo no me voy a poder hablar de la economía, de qué filósofo griego la definió o qué modelos económicos hay en la actualidad, porque es irrelevante para el tema, ¿no? Entonces yo tengo que enfocarme, eso es algo, es un error muy fácil de cometer, es algo que suele pasar bastante en la introducción, que son introducciones muy generales, ya, innecesariamente largas, y que demoran demasiado en llegar al objetivo del trabajo. Entonces, ¿qué pasa si yo me demoro demasiado en llegar al objetivo del trabajo? Mi lector se aburre, ¿ya? Nadie va a querer leer un marco teórico de introducción, ¿no? Que los marcos teóricos suelen ser bien densos y es más para aquel que está buscando escribir una tesis, algo así. Muchas veces la gente va a estar buscando información muy precisa, ¿no? Para discutir unos resultados de su trabajo, para discutir una política de gobierno que debería instaurarse, por ejemplo, para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no necesita que esta parte introductoria sea tan extensa, ¿ya? Esa introducción entonces nos va a permitir colocar la investigación en un contexto, ya no va a ser como que llegó el trabajo y te presentó, sí, se trabajó con estos esquemas, tal y tal, se usó tales bases de datos y el lector ya perdido, pero ¿de qué me está hablando? O sea, ¿no? ¿Por qué comienza a darme información tan directa? Sino que permite colocar al lector, situarlo lentamente en el contexto en el cual vamos a trabajar la redacción, ¿ya? Aquí la información debería ser reciente, ¿ya? Ojo con esta frase reciente y directamente relacionada con el estudio, ¿no? Entonces, algo que pasa muy a menudo es que durante la redacción de la introducción copian pedazos, ¿no? Copian, parafrasean, digamos así, oraciones de artículos, trabajos anteriores, de hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Y estos artículos, trabajos anteriores de hace 20 años se pueden en el momento que han sido escritos pueden haber descrito alguna novedad, ¿no? Entonces pueden haber descrito, por ejemplo, no sé, hace 20 años la causa principal de muerte eran accidentes de tránsito, ¿ya? Y algunos autores colocan como que esa información sea la actualidad. Entonces se colocan, los accidentes de tránsito son la principal causa de mortalidad en tal región, por ejemplo. Y tu referencia, al final de la oración va la referencia, su referencia es de un trabajo publicado en 2010 o en 2005.
Entonces, ¿ustedes creen que sea verdad? ¿Será que verdaderamente los accidentes de tráfico aún son hoy, 2023, la principal causa de muerte en la determinada región? Estoy hablando de un supuesto, ya. Eh, no sé en las regiones cómo lo sea. Entonces, si es que vamos a hablar de algo referente a la actualidad, a novedad, a cómo es la situación actual de un sector, de una técnica o de una enfermedad, por ejemplo, tenemos que referirnos a información de los últimos 5 años, por lo menos. ¿Ya? Si es que estamos hablando de cosas generales, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, en el tema de la inflación, definición de la inflación. Entonces podemos poner una definición de el Fondo Monetario Internacional de 2010, ya, o del 2000, inclusive, porque es un concepto básico que no ha cambiado a lo largo del tiempo, no estamos definiendo algo básico como, no sé, conceptos que a lo largo del tiempo perduran siendo lo mismo, ¿no? Entonces ahí sí es válido colocar referencias tal vez que sean un poco más antiguas, no tanto de los últimos 5 años, 10 años, entonces va a depender de eso, ¿ya? Pero todo aquello que queramos decir, y generalmente en la introducción se habla mucho de, por ejemplo, se observa que faltan estudios referentes al impacto del COVID en la salud mental en la región de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, como parte de mi introducción, para justificar mi trabajo, que es un trabajo relacionado con impacto de la salud mental del COVID en Latinoamérica, yo justifico en mi introducción que según la revisión de literatura que yo he hecho en la actualidad, no hay suficientes trabajos, ¿no? He encontrado 3, 4, 5, y entonces eso es parte de mi justificativa, esa es parte de la importancia del problema, ¿no? Entonces, ¿por qué es que yo voy a plantear mi objetivo que va a ser estudiar este tema de salud mental, por ejemplo, post-COVID en Latinoamérica? ¿Por qué? Porque falta información. Si es que hay suficiente información, uno se va a preguntar, pero entonces, ¿cuál es la justificación del tema? ¿No? Entonces, ahí viene mucho de la redacción de la introducción, que uno tiene que escribir incentivando a que el lector perciba el problema como uno lo está percibiendo, ¿no? Como un problema que falta esto otro, es insuficiente, mi trabajo podría ayudar a corroborar o agregar información sobre este tema. Entonces, de ahí viene la importancia, ¿ya? De ahí viene la importancia de la introducción, es que el lector perciba que mi trabajo es importante, ¿no? Que no he gastado tanto tiempo en esto para que me digan que es algo que ya está escrito, que es algo que ya se hizo, ¿ya? Entonces, en la introducción siempre vamos a ver varias partes. El contexto, el problema en sí. Muchas veces se habla de las posibles soluciones, ¿ya? Inclusive las soluciones que se plantean en el trabajo, de las dificultades que pueda haber y finalmente de la hipótesis y el objetivo del trabajo. Entonces, todos estos son temas relevantes para considerar cuando estemos escribiendo una introducción, ¿ya? Básicamente veámoslo como la introducción como una estrategia de marketing que nos crean que nuestro trabajo de verdad vale la pena, ya que no lo hemos hecho simplemente por eh, completar una tesis y quede allí el trabajo, ¿no? Y se pierda allí y no tenga más impacto en la comunidad, eh, en la sociedad. Este es un ejemplo de una introducción que ya está escrita, ¿no? Desde un artículo ya publicado, referente a captura de carbono, un enfoque sobre el cambio climático y los servicios ecosistémicos en el Perú, ¿ya? Captura de carbono tiene que ver con todos estos métodos que hay por los cuales empresas, por ejemplo, que generan contaminación, pagan mediante bonos de carbono a bosques en el Amazonas para que estos bosques capturen supuestamente el carbono que ellos estarían generando, ¿no? Y en teoría, sí, el impacto ambiental de las empresas sería menor porque los bosques que ellos compran está haciendo el trabajo de mitigar este esfuerzo, ¿no? Es una medida. Entonces, dentro de su introducción, que ellos han estructurado en 4 párrafos, ¿ya? Esta introducción está estructurada en 4 párrafos. Entonces, si uno habla de cambio climático, necesidad de técnicas de captura de carbono, servicios ecosistémicos, entonces ya nos va guiando de qué deberíamos comenzar a hablar generalmente. Entonces,
probablemente vamos a hablar de cambio climático y generación de gases de efecto invernadero, que son los que tienen que ver con este carbono que está en el CO2, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el primer párrafo, precisamente de este trabajo, habla de ello. Los gases de efecto invernadero principales y más estudiados en nuestro planeta son tal, 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 tal y tal, ¿ya? Sigue el siguiente párrafo, que tiene a ver con el proceso de industrialización y la intensificación de las actividades productivas ha propiciado el crecimiento de las concentraciones del CO2, ¿no? Entonces es una complementación de los antecedentes históricos que nos estaba mostrando, ¿no? Entonces nos está mostrando primero cuáles son los primeros gases de efecto invernadero y que tengan que ver con este tema del carbono que está generando la contaminación del ambiente, ¿no? Y ya aquí, en este segundo párrafo, nos está hablando cómo es que el proceso de industrialización está acelerando cada vez más este tema. Entonces ya nos está introduciendo, dándonos una introducción al problema. Entonces ya estamos viendo que el problema, aquí hay un problema con que se siga generando carbono en el ambiente y que no hay medidas para mitigarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí al final de este párrafo entero, que es el segundo de aquí, el segundo párrafo, esta situación se agrava cuando desde otro ámbito también se analiza lo que la academia trabaja en la formación de profesionales y especialistas vinculados a esta materia, ¿ya? Y después sigue el tercer párrafo. El tercer párrafo ya habla estos incrementos desmedidos de los GEI. Si es que uno va a utilizar una palabra, una frase compuesta varias veces dentro del texto, se recomienda abreviarlo, ¿ya? Pero que sea abreviaturas indispensables. No se recomienda abreviar cualquier frase que a uno se le ocurra porque las abreviaturas tienen la complicación que si es que no son fácilmente reconocibles por el lector se va a perder, ¿ya? Entonces, ¿qué es GEI? Uno lo entiende ahorita porque hace un párrafo lo habían mencionado, gases de efecto invernadero. Pero ¿será que ya cuando estemos al final de los resultados, al final de la discusión, voy a entender qué es GEI? Todavía probablemente sí en este caso porque es una sigla como que bien puntual, las letras están relacionadas, ¿no? Y por el mismo propio tema da para entenderse, ¿no? Pero hay muchos casos en los que proponen abreviaturas de grupos experimentales, ¿no? Con unos TDNJ, TX tal, con unas letras muy difíciles de recordar, y entonces ese tipo de siglas no son recomendables, ¿ya? Entonces las siglas solo para aquello que sea esencial, que se va a repetir muchas veces el trabajo. Entonces, en vez de yo estar escribiendo los gases de efecto invernadero, los GEI, ¿no? Nada más de frente, y esto me facilita la redacción, me ahorra caracteres y hace que todo sea más fluido. Entonces, sí es algo que se puede hacer, que es válido, que es aceptado en la comunidad científica, ¿ya? Entonces, hasta aquí ha habido 3 párrafos en los que nos menciona el tema de cambio climático, emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, pero hasta ahora yo no encuentro en este párrafo dónde está la captura de carbono, ¿no? O sea, si uno lee el título, esta introducción debería hablarnos del título del trabajo, por lo menos, ¿no? Debería mostrarnos el objetivo del final. Entonces, yo entiendo que tenga que ver con captura de carbonos y servicios ecosistémicos, ya que es un servicio que hace la naturaleza, la sociedad, mediante secuestra, captura ese carbono del ambiente para que no siga contaminando, para que no siga aumentando la temperatura de él. Entonces, al final del último párrafo, ya, que es el último, el cuarto, que es el cuarto párrafo, entonces comienza así. Ante ello, los países industrializados y no industrializados han celebrado diversos acuerdos y tratados internacionales con el objetivo de promover políticas, planes, normativas, mecanismos, entre otros documentos de gestión, ¿ya? A fin de adoptar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. El Perú no ha sido ajeno a estos acuerdos y tratados, por en tanto este documento realiza una revisión de las políticas públicas y las investigaciones realizadas respecto al cambio climático y el desarrollo de los servicios ecosistémicos, ¿ya? Entonces, eso que nos estaba faltando aquí se termina de cerrar un poco aquí en este último párrafo.
¿no? Entonces nos estaba faltando, ya habíamos hablado de antecedentes históricos, ya según nuestro modelo de 3 partes de los antecedentes de la introducción, que tiene que ver con antecedentes, que tiene que ver con un problema y que tiene que ver con el objetivo. Entonces ya al final nos presenta el objetivo, ¿ya? Que el objetivo es que hace una recopilación de medidas que tengan que ver con servicios ecosistémicos y captura de carbono en el Perú, porque referentes puntualmente a la captura y almacenamiento de carbono. Pero, por ejemplo, en mi opinión, hay demasiada información en estos 3 párrafos de antecedentes históricos, muy poca información sobre la captura de carbono en sí, porque yo, por ejemplo, que soy un lector que no necesariamente entiendo sobre todos los temas de ecosistemas, me gustaría saber en qué consiste esta captura de carbono, qué es, ¿no? Entonces, por aquí sigo sin verlo, ¿no? O sea, sigo sin ver exactamente, me ha presentado aquí captura de carbono al final, sin exactamente decirme en qué consiste este tema, en qué consiste el tema de servicios ecosistémicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos poner qué faltó un poco, ¿no? Que igual es una introducción válida, es una introducción que ya está publicada, es una introducción que nos lleva al final el objetivo del trabajo, es qué faltó y cuál es la importancia de contribuir al problema. ¿Había alguna pregunta? Que veo que se activó la pantalla, no sé. Ah, son preguntas. Bueno, las vamos a ver al final. ¿Puede ser? ¿Ya? Para continuar aquí en este tema, ¿no? Entonces ya vimos un ejemplo de una introducción, más o menos, cómo debería ser escrita. Ya en las próximas clases vamos a ver ya un tema más de analizar estos párrafos enteros así, ¿ya? Y ver cómo es que los autores suelen escribir una oración y cómo suelen continuar con la próxima, ¿no? Entonces, cómo es que todo esto tiene que seguir un esquema de fluidez, ¿ya? Esto tanto para la introducción, materializamiento, discusión, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí un tip, algo que puedo ir adelantando, es en el tema de puntualizar cuando uno cambia de tema ligeramente, pero que esté relacionado con el tema anterior, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este último párrafo se habla de que países industrializados y no industrializados han tomado medidas a favor de este tema. Y aquí, para relacionar mi próxima oración con mi oración anterior, yo uso una frase que me remite a la oración anterior. El Perú no ha sido ajeno a estos acuerdos, ¿no? Entonces, esta frase, estos acuerdos y tratados, ya me está remitiendo a la información anterior, entonces hace que todo fluya, ¿ya? No he pasado de golpe a hablar de otros países, a hablar del Perú, sino que he buscado una forma de relacionar la oración anterior con mi oración siguiente, ¿ya? Y esto es algo muy positivo en la redacción científica y que nos ayuda a que todo fluya, a que el lector se interese sobre el tema y a que todo sea didáctico, se presente una buena información, ¿no? Este mismo tipo de tips, de pequeñas cositas, hay también de párrafo a párrafo, ¿ya? Que generalmente se trabaja con que cada párrafo debería tener una idea, un bloque de ideas bien definido, ¿ya? Y no deberían mezclarse ideas muy diferentes en un mismo párrafo. Entonces, hay tips también para enlazar un párrafo a otro párrafo, ¿ya? Por medio de conectores, por medio de ciertas frases que permitan que todo fluya. Entonces aquí, como les mencionamos, tal vez yo considero que podría pulirse un poco más y hablar de por qué es importante estudiar este tema en el Perú, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay estudios suficientes respecto al tema, porque el Perú todavía no tiene muchos servicios ecosistémicos de captura de carbono disponibles en el mercado para las empresas, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre un tema. Eso ayudaría a que mi lector entienda, oye, pucha, realmente este tipo sí le ha metido ganas a esto, sí realmente está estudiando algo que vale la pena, ¿no? Y lo jalaría un poco más a mi redacción. Ahí en materiales y métodos, ya pasando, terminamos de escribir la introducción. Recuerden que la introducción siempre termina con el objetivo del trabajo, ¿ya? Siempre, ¿qué es lo que se hizo? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? Similar.
Ya pasamos a la parte de material y métodos, que tiene que ver con qué es lo que se hizo en el trabajo, ¿ya? Y aquí puede ser un trabajo que tenga que ver con temas cuantitativos, temas cualitativos, ¿ya? O mixtos, diferentes tipos de trabajo, ¿no? Los cuantitativos tienen que ver más con entrevistas, cuestionarios, ¿no? Analizar políticas, analizar documentos, por ejemplo, ¿no? Más en ese estilo. Y los cuantitativos ya tienen que ver más con analizar datos, analizar números, analizar bases, analizar resultados de pruebas de laboratorio, cosas similares, ¿no? Entonces, en las normas APA hay recomendaciones para cada uno de estos tipos de trabajo que son un poco extensas, no va para colocar todas, pero sí distinguen recomendaciones para trabajos cuantitativos, recomendaciones para trabajos cualitativos, recomendaciones para trabajos mixtos, que son los que incluyen ambos. Pero en general, ciertos tipos de cosas se mantienen igual. Entonces, por ejemplo, el tamaño de muestra debería estar incluido en este material de cimientos. Entonces, si es que estamos hablando cuántos personas fueron encuestadas, la información, qué cantidad de datos se tuvo, si es que fue una revisión bibliográfica, cuántos artículos en total se consultaron, de qué bases bibliográficas se consultaron. Es importante colocar el detalle del número, el detalle de las bases que fueron usadas, el detalle del periodo en el que fue hecho. Entonces se obtuvieron todos los materiales del 1 de enero del 2020 al 12 de enero del 2023, por así decirlo, ¿ya? Criterios de inclusión y exclusión. Entonces, por ejemplo, esto se aplica tanto a temas de ensayos clínicos, por ejemplo, se trabajaron con personas que padecían de diabetes, por ejemplo, un criterio de inclusión. Se excluyeron personas que tenían más de 90 años de edad, por ejemplo, un criterio de exclusión, ¿ya? Entonces, toda la información que le permita a alguien más replicar lo que yo hice, ¿ya? Debería estar incluida en material y métodos. Entonces, la finalidad de esa sección de materiales y métodos es que si alguien quisiera volver a hacer lo que yo hice, lo pueda hacer con base simplemente en lo que yo le he mostrado, ¿ya? Entonces, lo esencial de lo esencial. ¿Qué más suele ser incluido en parte de materiales y métodos? Si es que hay comité de ética, alguna consideración, si es que se está trabajando con humanos, con animales, con muestras biológicas, suele haber un comité de ética. Generalmente el comité de ética es de la institución, de la universidad, del centro de investigación en el cual se desarrolla. Si es que estamos trabajando con datos, no. Si es que estamos trabajando con material inerte, no va a haber necesidad de comité de ética. Ya solo se refiere a la experimentación que tenga que ver con humanos, con animales, ¿ya? Esto suele ir dentro de la sección de materiales y métodos, ¿ya? El material utilizado, material me refiero a material biológico, por ejemplo, si es que se trabajó con animales, si es que se trabajó con virus, con bacterias, si es que se trabajó con datos, de dónde fueron extraídos estos datos, las técnicas de colección, si es que se colectó sangre, si es que se colectó muestras de sedimentos, si es que se colectó agua, si es que se colectó carnes, todo este tipo y con las características de estas muestras, ¿no? ¿Cuáles son nuestras variables de estudio? O sea, dentro del estudio que hemos planteado, yo voy a medir qué factores, por ejemplo, ¿no? Entonces yo voy a medir, si es un estudio de macroeconomía, por ejemplo, tasa de crecimiento anual, Producto Bruto Interno, no sé, se me ocurre todo ese tipo de variables, ¿no? Mensurables que yo voy a analizar en mi trabajo deberían ser descritas en la parte de material y métodos. Y finalmente debería haber una descripción de si es que se hizo análisis estadístico, en qué consistió ese análisis estadístico, ¿ya? Entonces, aquí en la tabla a la derecha podemos ver también un resumen de qué más, de qué otras cosas se pueden obtener de estos materiales y métodos, ¿no? Sujetos y procesos de selección, ¿ya? En el caso de ensayos clínicos, cómo es que seleccionaron, por ejemplo, ¿no? En los protocolos, al momento de escribir, siempre usar un orden lógico, ¿ya? Básicamente la redacción científica se trata de siempre usar la lógica al momento de escribir. ¿Cuál es la forma más lógica de redactar algo, ¿no? Entonces, lo más lógico sería hablar en un sentido cronológico, temporal, ¿no? Si es que queremos hacer un estudio en el tiempo, qué es lo que se hizo el día 1, qué es lo que se hizo el día 5, qué es lo que se hizo el día 10, y no comenzar, no.
al final, ¿no? No comenzar, el día 28 se hizo esto, luego el día 14, luego el día 5, y perder al lector en ese vaivén, en ese ping-pong, pasarlo de un lado a otro, ¿no? Si es necesario, se puede incluir, por ejemplo, fórmulas matemáticas, si es que es necesario en la parte, oye, esta fórmula me sirvió para calcular mi tamaño de muestra, esta fórmula me sirvió para hacer mi modelo estadístico de regresión, por ejemplo, o esta muestra la usé para cualquier motivo, es necesario incluirla, se tiene que incluir. Si es que hay necesidad de incluir tablas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí un ejemplo de una tabla en la cual hay los grupos de experimento que se hizo, qué se aplicó en cada uno de ellos, cuántos sujetos de investigación había en cada uno de ellos. Toda esta información, por ejemplo, resumida en una tabla. Las tablas suelen ser más didácticas. Si yo puedo colocar toda esta información en el texto y va a ir probablemente con mayor detalle en el texto, pero siempre las tablas van a facilitar que el lector entienda. Entonces, si tenemos diseños experimentales muy complicados, intentar pasarlos para tablas, intentar pasarlos para gráficos. ¿Ya? Ahora en el tema referente de análisis estadístico, por ejemplo, algunas precisiones, ¿ya? Esta es una frase de un artículo, por ejemplo. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando el paquete estadístico para ciencias sociales IBM SPS 22 y los valores se procesaron mediante análisis de varianza unidireccional ANOVA. Punto positivo, por lo menos tiene análisis estadísticos. ¿Ya? Hay muchísimos trabajos que aplican estadística, pero como no es la propia persona muchas veces la que hace la estadística, sino que a veces se deriva, se contrata un tercero, o lo hace alguien más, que no necesariamente es el autor principal de la publicación. Entonces, muchos datos del análisis estadístico se suelen perder o no se suelen colocar completamente en la parte de descripción de materia de alimentos y deberían ir. Entonces, aquí, punto positivo, por lo menos está. ¿Ya? Es valioso. En muchos casos no hay. No se menciona, se realizó análisis estadístico, nada más. Aquí por lo menos se menciona qué es lo que se hizo ANOVA y se menciona el software que se utilizó. ¿Ya? Entonces, aparte del software, aparte de la ANOVA, dependiendo de cada prueba, muchas veces estas pruebas estadísticas tienen requisitos para poder aplicarse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una ANOVA, es un ejemplo general, es una prueba que tiene otras pruebas antes que se tienen que hacer y que es necesario colocar esa información porque son muchos tipos diferentes que se pueden hacer en una misma vez. Entonces, siempre que hablamos de análisis estadístico, no hay una regla para, oye, esto se puede hacer así y solo así, sino que generalmente hay varias formas de hacer lo mismo. Entonces sí es importante especificar lo más que se pueda, ¿ya? ¿Qué es lo que se hizo? Entonces, consultar con quién fue el que hizo tu procesamiento de datos, ¿no? Tu analista de datos, qué pruebas aplicó exactamente al pormenorizado e incluir esas pruebas, ¿no? Y otra cosa más que falta aquí es el nivel de significancia, ya que es un valor que se usa para hacer las pruebas estadísticas y como les digo puede variar, en algunos casos puede ser 1%, en otros casos puede ser 5%, entonces el lector no va a ser adivino de saber qué método usaste tú, si 1 o 5%, entonces sí es necesario incluir. ¿Qué es necesario incluir? Software, bien como está acá, el nombre de la prueba, ¿ya? Y el nivel de significancia, por ejemplo. Entonces, eso sí es que se aplicó a análisis estadístico, ¿no? Hay muchas investigaciones que no necesitan de análisis estadístico porque simplemente se presentan datos, por ejemplo, en forma de medias, ¿no? Que no hay es una estadística descriptiva, nada más básica, entonces no hay tanta descripción de análisis ahí, ¿no? También pasa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? Que probablemente faltó colocar qué otras pruebas se hizo antes y cuál fue el nivel de significancia. Ahora en el tema de resultados, ya terminamos de escribir nuestro material y métodos que nos describe nuestra metodología ya en el detalle más preciso. Aquí en la parte de materiales y métodos, ahora recordando, es bueno mencionar que no hay necesidad de escribir todo pormenorizado. Si es que es una técnica que ya se aplica hace mucho tiempo, que es la misma técnica hace décadas, que tú no has cambiado nada del protocolo, de lo que ya se menciona en un trabajo previo, en un libro, en un manual, entonces lo que se hace es, se aplicó la técnica de tal persona,
se cita en la referencia y uno no hay necesidad de colocar el detalle completo de la técnica, ¿no? Si es que uno le ha hecho modificaciones a esa técnica, colocar cuáles son las modificaciones, ¿ya? Siempre pensando en que todo sea lo más resumido posible para no cansar a nuestro lector, ¿ya? Y esa es una recomendación para los artículos científicos, porque los artículos científicos tienen espacios limitados, generalmente están limitados en número de caracteres, entonces vamos a siempre encontrarnos en esta necesidad de cortar información. Y no tiene que darnos pena, de verdad, porque es algo que suele mucho pasar, la gente se demora una vida escribiendo y de ahí le da pena cuando el editor le dice, o a quien corrige, que tiene que cortar todo este párrafo, que tiene que cortar toda esta hoja. Si es por el bien de, hay que acostumbrarnos a cortar las cosas, ¿no? Aquí en la presentación de resultados, lo principal, y es un error muy frecuente también, ¿ya? Que pasa sin querer, muchas veces sin darse cuenta, es que la gente comienza a discutir los resultados en la sección de resultados. Ya, entonces comienza a, se encontraron valores bajos de tal cosa porque o probablemente está asociado al hecho de. Entonces, ese tipo de redacción ya te está discutiendo resultados. Y los resultados simplemente te sirven para presentar cómo está todo. Entonces, creció, no creció, subió, no subió, bajó, no bajó, aumentó, cuántos hay disponibles, números, tablas, ¿no? Simplemente presentar la información. Ya, hay que presentarla, no hay que discutirla, no hay que decir, esto se compara con esto otro, no, esto va ya de entender por qué sucede esto, va en la parte de discusión. En la parte de resultados sí podemos comparar en el sentido de que este creció, este aumentó, ¿no? Pero no justificar por qué pasó esto, ¿ya? Esto va en otra sección que es la discusión. Entonces, aprendamos a separar ambas cosas. Se sugiere evitar gráficos y tablas innecesarios. No todo lo que te genera, por ejemplo, un análisis estadístico es necesario incluirlo, ¿ya? Entonces hay que ver qué es lo esencial para ver si es que hay diferencia o no hay diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, eso va. Todo aquello que creamos que pueda ser relevante, pero no necesariamente lo es, puede ir como anexo. ¿Ya? Lo podemos pasar para anexo, entonces no hay problema con eso. Y generalmente todo lo que se menciona en materiales y métodos, por ejemplo, si se menciona que se examinaron 5 variables diferentes, ya, no sé, vamos a estudiar el caudal de ríos en la región norte y la predisposición en la región norte de Perú y la predisposición a generar inundaciones. Entonces yo voy a estudiar, no sé, variables como el ancho del río, el largo, el caudal, las precipitaciones. Entonces si estoy hablando de esas 4, significa que en mis resultados debe tener 4 resultados. ¿Ya? Debo tener 4 secciones para ello y igual lo mismo pasa en la discusión, deberían haber 4 discusiones. Muy sugerido utilizar figuras, utilizar tablas, ¿ya? Al momento de utilizar figuras, por ejemplo, si estamos trabajando haciendo análisis comparativo con diferentes tipos de información, de diferentes grupos, muestras, siempre puntualizar que se logre diferenciar que una muestra es la otra, ¿ya? Pasa mucho que a veces se usa escala de grises muy próximas entre sí y que no todos tienen la misma agudeza visual, entonces no todo el mundo va a permitir identificarla eficientemente. Entonces lo ideal es que el contraste, si es que vamos a hacer diferentes tipos de escala de grises, por ejemplo, sea un contraste bien grande entre uno y otro. Entonces, blanco con negro, contraste bastante grande. Si vamos a usar un negro y un gris, que este gris sea un poco más claro que este negro, ¿no? Que no sea muy próximo. Si vamos a colocar 2 colores oscuros, separarlos con uno más claro entre ambos para que se diferencie. Entonces, ese tipo de recomendaciones es lo que suele siempre colocar a qué corresponde cada eje, ¿no? Eje X, eje Y, por ejemplo, y la descripción de la figura o de la tabla, ¿ya? Siempre debe ser completo. Entonces, si estamos usando siglas en la tabla, que aquí estamos usando T1, T2, T3, T4, que se refieren a en qué consisten estos grupos, en la descripción de la figura incluir qué significa T1, T2, T3, T4. Si estamos utilizando letras para temas de análisis estadístico, en la descripción colocar qué significa cada una de estas letras. ¿Ya?
Dependiendo del tipo de publicación que cada uno tenga, si es que vamos a aplicar, por ejemplo, imágenes de mapas, imágenes en este caso de láminas de microscopio que se observa, se suele solicitar que haya una escala, ¿ya? Que es una barra que te indica cuál es el tamaño de lo que se está mostrando ahí, que generalmente en la descripción de la figura se muestra, ¿no? Esta barra corresponde a 10 micras, 50 micras, 10 centímetros, 5 kilómetros, dependiendo de lo que sea la figura. Entonces, siempre intentar puntualizar. Si es que vamos a colocar varias figuras y hacer una plancha, un mismo bloque, identificar claramente cada figura, ¿ya? Con letras es lo más usual. Si es que no las ponemos, va a haber la opción de, sí, la figura de la esquina superior izquierda, la figura de la esquina superior derecha. Más redacción innecesaria, simplemente poniendo el tema figura A, figura B, figura C, nos puede quedar más claro. Ahora, el tema de las figuras, no todas tienen que ser blanco y negro para una publicación científica, hay espacio para el color también, pero si es que estos colores siempre tienen que mantener una apariencia más sobria, ¿ya? O por lo menos que sea de fácil diferenciación entre grupos, ¿no? Entonces aquí se diferencia, son colores diferentes, amarillo, celeste, se diferencia muy claramente un grupo de otro, entonces a quien lo va a ver lo puede reconocer bastante bien, ¿ya? Siempre limitar el tipo de texto que se coloque dentro. Entonces, no hay necesidad de colocar texto aquí, si es que no es como, por ejemplo, aquí, que está muy bien, para describir cada uno de los diferentes grupos que tiene según cada color, ¿ya? Entonces, no hay necesidad de aquí colocarle más texto y describir qué es lo que se hizo, porque eso ya está en la parte de materiales y métodos, entonces no hay que repetirlo en los resultados. Si es que tenemos información en una figura que se basa en algo que ya se publicó, entonces, por ejemplo, alguien hizo un modelo de estructura social, digámoslo así, y nosotros estamos tomando ese trabajo que se hizo para adaptarlo y crear un modelo propio, digamos así, o adaptarlo con nuevas figuras, siempre se tiene que citar al responsable del trabajo original. Ya es un tema que tiene que ver hasta con derechos de autor, ¿no? Porque uno no puede plantear una teoría o algo novedoso, es que es algo que ya existe, que ya se hizo anteriormente, ¿no? El tema de las tablas, por ejemplo, también se suele trabajar mucho en artículos científicos, en tesis, monografías, con mucha escala de grises, ¿ya? Vamos a ver que ya para el tema probablemente de reportes de investigación van a ser un poco más coloridos. En este caso, es una información que tiene que ver sobre comercialización de embutidos a granel, o sea, sueltos en el mercado, y riesgos de transmisión de enfermedades transmitidas por estos alimentos en una región de México, ¿no? Entonces, el título nos permite claramente, se entiende de qué trabaja, de qué trata este trabajo, ¿no? Y en esta tabla en la que se presentan los diferentes tipos de, de análisis que se hicieron para ver este riesgo de enfermedades, lo importante no es solo poner la tabla y dejarla volando en el texto, ¿ya? Entonces, todo cuadro, toda tabla, toda figura debe estar incluida en la redacción, ¿ya? Sea de esta forma que es literal, por ejemplo, el cuadro 1 muestra la calidad microbiológica de las muestras de embutido según el tipo de venta y embutido. Entonces, se describe qué se está presentando y se presenta la información numérica que está aquí. Entonces, aquí hay un montón de números, ¿ya? Que probablemente por sí solos puedan tener sentido, pero es necesario hacer su presentación en la sección de resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál fue el resultado que obtuvo los embutidos a granel? ¿Ya? Que aquí se está comparando embutidos a granel y embutidos en paquete, ¿no? Entonces, se observa que los embutidos a granel tienen 69% más bacterias y 69% tiene bacterias patógenas, por ejemplo, ¿no? Que son peligrosas para el ser humano. Y 17% de los de paquete se observa que tienen este tipo. Entonces ya se ve, simplemente uno leyendo los resultados, ya se ve, oye, si hay efectivamente estos embutidos a granel pueden tener más bacterias, entonces quizás sean malos para el consumo humano. Entonces ya te va sugiriendo, pero conste que aquí no se está haciendo ninguna discusión, no se está ahí diciendo, oye, ¿por qué que este tiene 69 y por qué tiene que este tiene 17? Sino que eso es información que va para la parte de discusión de los resultados, ¿ya?
Las tablas pueden ser también más coloridas, los temas de los reportes de investigación, consultorías, temas tal, generalmente apuestan más por ese tipo de estructuras, ¿ya? Entonces, ya terminando la sección de resultados, la recomendación, vamos para el tema de la discusión. La discusión es el plato fuerte del trabajo de investigación, ¿verdad? ¿Ya? Porque una recopilación de información, una introducción, una descripción de materiales y métodos, el proceso cognitivo para prepararlos es como que más simple, más básico. En cambio, el proceso de iniciar una discusión es un proceso más complejo, ¿no? En el cual involucra que comparemos información, la nuestra, con la de otro autor, que intentemos justificar nuestros datos haciendo uso de esta información. Entonces, eso es la parte más difícil, digamos, de escribir del trabajo, ¿ya? Hay uno de los errores más comunes de la discusión es pensar que la discusión simplemente se trata de presentar resultados de una forma justificada, digamos así. Ah, sí, este creció porque, por ejemplo, otros autores han visto que crece igual, ¿no? Entonces, simplemente un tema comparativo. Ah, sí, mis resultados se parecen a los de este autor. Mis resultados no se parecen a los de este autor. Y eso es un error muy común. Presentar discusiones muy simples, como si fueran simplemente una presentación de resultados, si fue positivo o fue malo, pero no intentar explicar qué pasó. ¿Ya? Siempre hay una explicación para las cosas. Entonces, muchas veces en los trabajos lo que más abunda es que nada sale completamente como uno quería. Pero hay publicaciones, incluso se menciona cuáles fueron las limitantes del trabajo, oye, no llegó a pasar exactamente lo que uno esperaba, y eso va en parte de la discusión, ¿ya? Entonces, generalmente no se trata de que nuestros datos, nuestra información sea mala, sea insuficiente, sino que muchas veces podemos uh, abrazar esas deficiencias que tiene el trabajo, digámoslo así, discutirlas, ¿ya? Y sacar una conclusión en base a eso. Eso es válido, porque ya es un trabajo que se hizo y uno justificándolo va a decir, oye, se sugiere que a futuro trabajos similares tengan más consideración con este tipo de temas de metodología, porque si no puede provocar problemas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es parte de la discusión, ¿ya? Parte de la discusión es justificar por qué pasan las cosas, proponer muchas veces teorías, hipótesis de por qué podría estar pasando esto, y muchas veces en la discusión incluso uno se puede abrir un poco más fuera del objetivo porque te generan siempre, toda investigación te genera más dudas en verdad de lo que respuestas, ¿no? Pero sí, siempre hay que valorizar aquello que es lo que positivo del trabajo y darle con todo en este tema de la discusión, ¿no? Entonces, lo principal es que si la ciencia no es leída, no va a existir, ¿ya? Entonces, si es que nadie discute sus trabajos, si es que nadie los publica, si es que nadie los redacta, es información que se pierde, a la cual nadie más va a tener acceso, a la cual nunca nadie va a poder concordar con una teoría tuya, con una hipótesis tuya, si es que nunca se publica, si es que nunca la pueden encontrar, ¿ya? Esta discusión se suele colocar qué es lo que fue encontrado, por qué se encontró de esta forma y cuáles son los beneficios de haber obtenido este resultado, ¿no? Los beneficios y las limitaciones. ¿Qué más se suele colocar en la discusión? Mis resultados abren la posibilidad de hacer nuevos estudios en esta área, por ejemplo. Eso es algo que se puede colocar en la discusión, ¿no? Habla mucho de recomendación de tener mucho amor propio en el momento de redactar una discusión, porque hay mucha gente con una tendencia a escribir pensando en todo lo que falló, ¿no? Que en la ciencia, en los trabajos académicos, falla mucho, no conseguimos obtener todo lo que quisiéramos obtener, pero no hay que enfocarnos en eso, sino enfocarnos en aquello positivo y aquellas complicaciones que se tuvo, como lo mencioné, darle la vuelta y ver una forma en la que esto pueda ser positivo para alguien, ¿no? Siempre hay un mensaje que se pueda dar. Algunas recomendaciones que vamos a verlo más adelante también en el tema de formato es no escribir a la defensiva. Lo que más suele haber en las discusiones es que tienen miedo de concluir sobre las cosas, hay miedo de aseverar algunas cosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de un escrito a la defensiva.
aunque no conclusivo, ya ahí comenzamos mal, ya, o sea, ya esta línea me condena todo el párrafo y me dice que, oye, si no es conclusivo, ¿por qué publicas esto? Entonces, aunque no conclusivo, el presente artículo provee una revisión útiles de métodos bien conocidos de oceanografía física, una área, usando como ejemplos numerosas investigaciones que ilustran a los desafíos metodológicos que dieron origen a soluciones exitosas inherentes a la investigación en oceanografía. O sea, solo de leerlo ya me cansé. ¿Ya? Entonces, no quiero saber ni qué es lo que sigue después de esta frase porque se me hizo muy tediosa para algo que no dice nada. Francamente, en toda esa frase es muy poco lo que dice. Entonces, ¿cómo podemos darle una vuelta? No darle ese sentido pesimista, como que estoy defendiendo mi discusión. Es, por ejemplo, en el presente artículo, revisamos métodos de investigación oceanográfica con ejemplos que revelan desafíos específicos y soluciones. ¿Ya? Entonces cambia completamente la cara. Entonces, una buena redacción le cambia la cara a una discusión, hace que alguien quiera leerla, ¿ya? Lo motiva al lector. Entonces pasamos de toda esta densidad de oraciones, de caracteres, a una más simple y que en vez de concentrarse en que no es conclusivo, se concentra en que se obtuvo información sobre desafíos específicos y soluciones. ¿Ya? Entonces ya ahí llama la atención, ¿no? Entonces ya es una forma de darle la vuelta. Siempre abrazar tus resultados, quererlos, tener amor propio por lo que uno ha hecho y defenderlo, ¿no? Intentar discutir en ese sentido de, oye, algo puedo afirmar con mi trabajo, alguna cosa puedo mencionar, ¿no? No siempre tengo que estar, que uno piensa que como el trabajo académico va a ir para revisión y probablemente se va a ser masacrado en la primera revisión porque es algo que pasa en tesis, en disertaciones, en todo, tengo que escribir como que si fuera como si estuviera boxeando, ¿no? Como si estuviera a la defensiva para evitar que me caiga un puñetazo del revisor. No, al contrario, es en el proceso de revisión que se va a generar un mejor trabajo. Entonces, no hay que ir a la defensiva, hay que proponer las cosas eh, para que se dé bien. Bueno, el tema del índice, los diferentes índices hemos visto, diferentes también tipos de listas de figuras, dependiendo de si es una publicación más formal, si es una publicación un poco más abierta, también lo hemos visto, y el tema de listas de tablas, ¿no? Finalmente, en la redacción APA se termina el documento en sí, como tal, con la lista de anexos, ya que va al final en casi todos los modelos de redacción, y en la lista de anexos ahí podemos incluir bastantes cosas. Podemos incluir, no sé, si es que hay firmas electrónicas que tengan que ver con el documento, informaciones de bases de datos, de donde se obtuvo la información para el trabajo, si es que queremos colocar un detalle muy pormenorizado en los resultados estadísticos completos, ¿ya? Si es que, por ejemplo, hemos trabajado con encuestas y colocamos al final del trabajo cuál fue la encuesta que se aplicó, ¿ya? Si es que trabajamos con entrevistas, cuáles fueron las entrevistas que se aplicaron. Entonces hay una serie de información que es necesaria, pero tiene una necesidad, una urgencia menor. Entonces no hay necesidad de colocarlo como material y métodos, ¿no? Entonces si fuera algo muy necesario de colocar metodológico, va en material y métodos. Si es que no es indispensable, si es que se puede colocar como referencia, de preferencia va en anexos, ¿no? Porque los anexos es solamente quien esté muy interesado lo va a leer y evitamos de recargar el documento de esta forma. Bueno, esto fue la clase por hoy. Con esto ya terminamos lo que tenga que ver con la estructura, el formato de un manuscrito científico. Y en la próxima clase vamos a ver tema de formatación, algunas recomendaciones gramaticales, como lo mencionaba, el tema de no escribir en lo defensivo, ¿no? Y luego finalmente citas y referencias y terminamos con el proceso simple de publicación de un artículo científico. ¿Ya? Aquí quería saber si es que hay algunas dudas. Ah, sí, sí, voy a compartir el PPT, ya que es verdad, tiene el que les envié anteriormente, ahí tiene unas informaciones menos, así que se los voy a compartir. Ahora se lo paso